Muy buenas a todos. La poda consiste en tres cosas principales. Una, adaptación de volumen de copa a las condiciones de cultivo, es decir, pluviometría, suelo, etcétera. Dos, mejorar la relación hoja-madera. Y tres, preparación para la recolección. En este caso vamos a trabajar en esta finca sobre dos factores principales, como es adaptación a la recolección y adecuación del volumen de copa. Os lo enseño en este vídeo. Estamos en Jaén, olivar picual, marco 8x6 trebolillo, que estamos hablando de en torno a unas 220 plantas por hectárea aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre en estas zonas de secano? Esto es ecológico de hace ya muchos años, yo lo llevo gestionando pues aproximadamente 1 año y medio más o menos, ¿vale? Esto es una zona donde siempre tiene problemas de desarrollo, tiene problemas de que la aceituna se queda más bien menuilla, y eso es básicamente porque las condiciones de cultivo, esto es secano como digo, las condiciones de cultivo son demasiado limitantes para una plantación de 200 y pico árboles por hectárea. De hecho, cuando veníamos aquí en la época de la recolección nos dábamos cuenta que los olivos que mejor aceituna tenía son los olivos que estaban ya a un pie, como este. Entonces, esta zona, que le llaman los 1200, esto es una zona donde principalmente el volumen de copa está por encima de lo que es el suelo y la pluviometría que aquí hay es capaz de soportar. Entonces teníamos que reducir el volumen de copa. Ese es un objetivo productivo. Segundo, que una de las cosas que estamos haciendo en toda la finca es adaptar todo el olivar para su recolección mecanizada mediante paraguas. Estos olivos se podrían recoger con paraguas de 2 pies, pero al final un olivo, aquí lo que estamos buscando son olivos con torno a 20 kilos de producción, es decir, 20 kilos por 200 y pico árboles por hectárea, estamos hablando por encima de 4.000 kilos por hectárea, que es el objetivo productivo medio de esta finca. Si estáis viendo este olivo, que ya solamente le queda un pie, ese olivo tiene para una producción superior a 20 kilos, imaginaros cuando estaban los 2 pies. Estamos hablando de que los olivos estaban preparados para 40 y pico kilos, que estamos hablando de más de 8.000 kilos por hectárea, que en un secano en esta zona es imposible. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que la aceituna la echaba, pero la echaba muy pequeña y sin rendimiento. Entonces, objetivo, reducir el volumen de copa y preparar para la mecanización. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues tan fácil como le hemos tumbado un pie, o se lo vamos a tumbar, y le vamos a dejar el pie más derecho, el que esté la cruz mejor colocada y el que esté pues mejor posicionado frente a otros olivos. Fijaros, aquí hemos elegido pues esa pata estaba muy mala, la hemos dejado la mejor, ¿veis? Y el olivo ya mismo empezará a crecer por aquí y se quedará redondo, como se suele llamar, ¿veis? Otro olivo que se queda redondo, ahí tenéis otro olivo, ahí tenéis otro olivo, este está un poquito más feo, tiene la cruz un poquito más baja, pero también se puede preparar, ¿veis? Entonces, objetivo, de esta manera conseguimos dos objetivos. Uno, adaptación a la mecanización. Estos olivos el año que viene se cogen todos con paraguas. Como esta finca va a tener varios paraguas de boca ancha, pues incluso los tocones no nos van a estorbar. Vamos a intentar arrancar todas las patas que se puedan. Fijaros que esta finca incluso tenía hasta, no solo 2 pies, es que tenía hasta 3 pies. Si al final nosotros lo que buscamos producciones de 4.000, 5.000 kilos por hectárea en esta zona, con un solo pie lo vamos a conseguir más que de sobra, porque con árboles que tengan 18 o 20 kilos es más que suficiente. Ese olivo, por ejemplo, se dejaría el pie de la derecha, quitaríamos el de la izquierda, y ese olivo tiene más que de sobra para 20 kilos, igual que ese. ¿Vale? Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Iremos viendo a lo largo de la primavera qué es cómo van evolucionando.